Hablaremos de Francisco, el primer papa latinoamericano, y su compleja relación con América Latina. Su llegada encendió esperanzas de cambio, pero dejó un continente dividido entre la fe y la política. ¿Por qué un pastor de almas se acercó a algunos de los personajes más repudiables de la región? ¿Fue un error, una misión divina o algo más? La fe nos guía, pero la libertad no se negocia. Francisco nos enseñó humildad, pero también nos desafió. La Iglesia debe ser un faro de verdad en el mundo turbulento. Mientras tanto, el Vaticano se prepara para despedir al Papa Francisco en un funeral multitudinario y los fieles esperan preocupados el cónclave. ¿Para qué? Para ver quién viene después. Y volveremos en la política a Alex Saab, el indetenible. Ayer les contamos sobre el embargo a sus empresas en Colombia. Hoy, una grave acusación a este improvisado que no es mucho más que un testaferro contrabandista. Ahora, es señalado de destruir el bosque plantado más grande de Venezuela. Menudo ministro que nos gastamos, ¿no? Y el dictador se sintió aludido. Maduro acusa a Bukele de ser violador serial de derechos humanos. El chiste se cuenta solo. Comenzamos. Hoy arrancamos, como no puede ser de otra manera, con un hombre que marcó una era, José Mario Bergoglio, el Papa Francisco. El primer latinoamericano en sentarse en la silla de Pedro. Desde este canal, donde la política se analiza sin filtros, pero con razón, no venimos a lanzar dardos ni a encender hogueras contra su memoria, no. Venimos a desentrañar una pregunta que me ha dado vueltas en la cabeza por años. ¿Por qué Francisco, un hombre de fe, mantuvo una relación casi fraternal con algunos de los peores líderes del planeta? Con un pie en la fe y otro en la indignación, creo que la respuesta no está en condenarlo, sino en entender su misión como pastor de ovejas perdidas, aunque su camino nos deja más dudas que certezas. Desde que asumió el papado en 2013, Francisco fue un huracán de esperanza para América Latina, lo recuerdo clarito. Una región con 501 millones de católicos según el Vaticano, pero también un continente sangrado por la pobreza, el populismo y la corrupción. Su estilo humilde, rechazando palacios para vivir en una pensión o viajando en un Fiat Uno, y su grito de una iglesia pobre para los pobres, nos hicieron soñar con un papa que entendía nuestras cicatrices. Pero pronto, su relación con líderes cuestionables, desde Nicolás Maduro hasta Daniel Ortega, levantaron las cejas y encendieron los debates. ¿Por qué, Francisco, te sentabas con bicharracos que oprimen a sus pueblos? ¿Por qué mediar en Venezuela en 2016 dando oxígeno a un régimen que robó elecciones mientras callabas ante la persecución de sacerdotes en Nicaragua? ¿Por qué nunca regresaste a Argentina dejando un vacío en un país roto por el peronismo y una inflación que comía el bolsillo de las personas de un 300%? Mi primera reacción como conservador que no negocia con socialistas fue de furia. En X lo acusaron de ser cómplice de tiranos comunistas y en Venezuela, donde la oposición esperaba un papa combativo, su mediación fallida con Maduro fue vista como una traición. En Nicaragua, el cierre de iglesias y el exilio de obispos como Rolando Álvarez gritaban por una condena que nunca llegó. Y en Argentina, su cercanía epistolar con Cristina Fernández y su negativa a visitar su tierra natal alimentaron el apodo de Francisco K. ¿Era este el líder que América Latina necesitaba o un papa atrapado en su propia diplomacia? Pero luego, en un momento de introspección, mi fe me obligó a frenar. Como cristiano, creo que Dios no se equivoca. Y si Francisco fue elegido, tenía un propósito. Recordé las palabras de Jesús: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Lucas 5:32. No es el trabajo más duro de un pastor buscar a las ovejas perdidas, a las que se descarrilan. Francisco, como jesuita formado en la teología de la misericordia, parecía ver en líderes como Ortega o como Maduro no solo tiranos, sino almas que necesitaba rescatar. Su lógica, aunque frustrante, era pastoral. Dialogar con lo peor de lo peor para abrir una rendija al cambio, aunque fuera minúscula. En Cuba,
Su mediación con Obama logró una especie de deshielo histórico en 2014. En Colombia, su apoyo al acuerdo de paz con las FARC en 2017 ayudó a aliviar ciertas heridas. Pero en Venezuela, donde el chavismo convirtió el diálogo en una farsa, su estrategia se estrelló contra la realidad. Desde una perspectiva muy personal, aquí está el problema. Francisco subestimó la malicia de los regímenes socialistas. Su apuesta por la diplomacia blanda, inspirada en el acompañamiento jesuita, chocó con dictadores que no buscaban redención, sino perpetuarse en el poder. En Venezuela, la mediación de 2016 no liberó presos políticos, ni alivió la crisis del país, tampoco frenó los fraudes electorales, ni siquiera el reciente, que robó la victoria de Edmundo González. Y en Nicaragua, Ortega expulsó a las Hermanas de la Caridad y clausuró medios católicos, mientras Francisco guardaba un silencio que dolió. Y en Argentina, su ausencia evitó enfrentarse a la polarización, pero dejó a millones sintiéndose huérfanos de su guía. No dudo de su corazón. Francisco pidió perdón por los abusos de la iglesia en Chile, enfrentó la explotación minera en Bolivia y con Laudato Si dio voz a los olvidados de América Latina. Pero su legado político es un campo minado. Según la BBC, el catolicismo perdió 70 millones de fieles en la región en 3 décadas y los evangélicos, con su mensaje directo, llenaron ese vacío. Francisco no pudo frenar esa hemorragia, en parte por su cercanía con la izquierda, que alienó a los conservadores que querían a un papa guerrero, no a un papa conciliador. En X, alguien resumía esto de alguna manera. Francisco hablaba como nosotros, pero no peleó nuestras batallas. La muerte de Francisco el 21 de abril de 2025 nos invita a reflexionar. Fue un pastor que buscó a las ovejas perdidas, incluso en los pantanos más oscuros de la política. Pero América Latina, atrapada entre dictaduras y desigualdades, necesitaba más que un padre paciente. Necesitaba un líder que pudiera enfrentar al lobo sin temor. La fe nos guía, pero la libertad no se mendiga. Francisco nos dejó lecciones de humildad, pero también un desafío. La Iglesia debe ser un faro de verdad, no un mediador con tiranos. Pero su relación con el continente en estos 12 años no ha sido fácil, no solo en su tierra natal, a donde nunca volvió, sino también debido a los continuos cambios políticos y un desapego a la Iglesia Católica que no consiguió frenar. De los 66 países que visitó, 10 fueron de América Latina, donde vive la mayor cantidad de católicos del mundo, pero también donde el Vaticano sigue cediendo terreno. Como les decía, en los últimos 30 años la Iglesia Católica perdió más de 70 millones de fieles, prácticamente en su totalidad integrantes de los sectores medios y pobres de la sociedad que se han volcado en masa a las comunidades evangélicas, afirma el analista internacional argentino José Castro sobre una tendencia que aún continúa. Pero además se ha sumado en este pontificado la radicalización de los regímenes en Venezuela y en Nicaragua con una ruptura total con la Iglesia y el avance de la secularización en Argentina o en Chile, así como el estallido de los casos de abusos en varios países que nunca ayudaron al Papa en su relación con el continente. Argentina, su gran asunto pendiente. Aunque Francisco comenzó su pontificado con importantes viajes a Latinoamérica y teniéndola en cuenta en sus discursos y llamamientos, poco a poco sus referencias fueron desapareciendo ante el temor a que fueran utilizadas políticamente y se convirtieran en contraproducentes. Los llamamientos del Papa se concentraron en la Amazonía, ese pulmón del mundo que comparten tantos países de Latinoamérica y que se convirtió en un quejido contra el cambio climático, un tema al que dedicó un sínodo extraordinario que volvió a poner a América Latina y a sus problemas en el centro del pontificado. En una entrevista a la agencia argentina Atelán, el Papa retomó la que fue una idea inicial de su pontificado, reiterada durante sus periplos por los países latinoamericanos que visitó. Latinoamérica todavía está en ese camino lento de lucha del sueño de San Martín y Bolívar por la unidad de la región. Siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores. Eso dijo el Papa Francisco, retomando la idea de la gran patria de Simón Bolívar. Su gran asunto pendiente, como les decía, fue su vuelta a Argentina, y aunque aseguró que lo haría, la opción siempre estuvo muy alejada para quienes le conocieron bien.
los continuos cambios políticos y la división del país hacia su persona le hicieron desistir. Pero ¿cuáles fueron los viajes del Papa a América Latina? Pues bien, Brasil fue su primer viaje entre el 22 y el 29 de julio de 2013 para asistir a la cumbre o a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Río de Janeiro y que sirvió para dar a conocer el carácter de Bergoglio al mundo. Ecuador, Bolivia y Paraguay. Del 5 al 12 de julio de 2015 viajó a estos tres países donde pidió perdón por los crímenes contra los indígenas durante la conquista de América y donde tomó contacto con los movimientos sociales en un acto en el que, con un discurso muy político, denunció la economía actual. Cuba y Estados Unidos fue el 10º viaje internacional del 19 al 28 de septiembre de 2015, una ocasión en la que el Papa dio gran atención a los migrantes. México, del 12 al 18 de febrero de 2016, tocó temas como la corrupción, la violencia, la pobreza, los feminicidios y la migración en una misa. Colombia viajó del 6 al 11 de septiembre de 2017 para llevar un mensaje de paz y de reconciliación tras los históricos acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC, y en un acto en Villavicencio escuchó testimonios de víctimas y victimarios del conflicto armado que devastó a nuestro país hermano. Chile y Perú, del 15 al 21 de enero de 2018. Francisco viajó a Chile, donde abogó por los mapuches, pero se trató de uno de los viajes más difíciles de su pontificado, ya que se produjo en medio de los escándalos de abusos de ustedes saben qué, a ustedes saben quiénes, que no puedo nombrar bien en YouTube, por parte de curas. Panamá. El Papa viajó en enero de 2019 a Panamá para participar de la 34ª Jornada Mundial de la Juventud y movilizar a la juventud latinoamericana contra la pobreza, la violencia y el drama de las crisis migratorias. Pero como les decía anteriormente, tratando de no ser pasional y de no hacer análisis viscerales, la única explicación lógica que pude encontrarle a esto partía de mi fe y de creer que Dios no se equivoca. Y dando vueltas por diferentes autopistas, me encontré con un parqueadero donde pude detenerme a pensar. ¿No es acaso el trabajo más complicado rescatar a las ovejas perdidas? ¿No es acaso el deber de un padre atender con mayor esfuerzo al hijo que va por mal camino, al que se descarrila? Se lo dejo a su reflexión. ¿Qué piensa usted de José Mario? Saben que los leo en los comentarios. Ahora hablaremos de la religión que concentra al chavismo-madurismo, el culto al desastre y a todo lo que está mal. Trabajadores de maderas del Orinoco alertan que la gestión del ahora ministro del régimen, Alex Saab, y sus socios agrava la destrucción ambiental. El más reciente incendio en Uberito, el bosque plantado más grande de Venezuela y uno de los mayores del mundo, ocurrió el 13 de abril, hace muy pocos días, con una duración de 3 días, al norte de la calle 12, a 2 kilómetros al oeste de la vía nacional Los Barrancos, en Maturín, consumiendo unas 1.600 hectáreas de pino bueno entre 10 a 20 años. Agregan que la empresa ha matado el crecimiento de los pueblos aledaños, dejando a gente sin empleos, sin seguridad social y sin escuelas. Desde que Alex Saab le puso mano a la empresa, a través de Heidi Oropesa, las plantaciones dejaron de ser importantes. Mavetur no ha podido plantar en los últimos 6 años 20.000 hectáreas de pino y cada año se queman más de 150.000 hectáreas, le dijo al portal de noticias Infobae William López, secretario de Prensa y Propaganda del sindicato, quien fue sacado de la empresa en 2019 por denunciar las irregularidades que estaban sucediendo en maderas del Orinoco. Hoy, Mavetur lo que está exportando son astillas, inversión cero, lo que está llevando a maderas del Orinoco a su destrucción total. Mavetur está desapareciendo, ya que comenzaron a eliminar todo sobre Mavetur, incluyendo los logos de papelería y todo lo que tenga que ver con Mavetur, ha dicho un empleado de la empresa. Uno de quienes combate los incendios relata lo doloroso que es observar la destrucción de nuestros bosques. En uno de los más recientes incendios, los focos estaban en los sectores La Lagunita y Los Gomeros, entre otros, ardiendo, mientras el personal pidiendo relevo, maquinaria y equipos, sin una respuesta eficiente por parte de la empresa. Incluso detalla que al tractor que realizaba las labores con el arado se le pinchó un caucho. No sale nadie, no hay dolientes.
Lamentablemente, el patrimonio de maderas del Orinoco se está consumiendo. El personal con experiencia no está siendo requerido. Otros fueron desincorporados o enviados de vacaciones, parecido a lo que pasa en las Fuerzas Armadas o en Corpoelec. Nosotros creemos, o es lo que parece, que la directiva juega el fracaso. El año pasado contrataron a un especialista en incendios, pero ¿dónde está su plan de prevención y extinción? Es un desastre. Durante los combates del incendio, una unidad del DGCIN con drones monitorea al personal que combate el incendio. Eso lo hacen para evitar cualquier tipo de grabación de imágenes que puedan ser luego difundidas, dijeron trabajadores que pidieron no identificarse por temor a las represalias de los cuerpos de inteligencia. ¡Qué sinvergüenzas! Alex Saab y su socio destacaron que la empresa en 2019 se convirtió en Mavetur, una empresa mixta de Venezuela y Turquía, siendo controlada por el comerciante colombiano y actual ministro Alex Naim Saab Morán y su socio Álvaro Pulido Vargas. ¿Qué tal? Desde que Saab es ministro de Industrias, ha desaparecido a Mavetur, que solo era una empresa de maletín y solo visibilizaban a Maderas del Orinoco. La Dirección General de Contrainteligencia Militar, a cargo del militar de goma espuma, el mayor general Javier José Marcano Tabata, da como excusa al personal que combate los incendios que los drones que los vigilan son para ubicar a los pirómanos o a los cazadores. Pero la realidad, usted la sabe, es vigilar al personal interno. En la conversación con Infobae, trabajadores explicaron que el incendio fue controlado faltando 2 kilómetros para llegar a la curva grande de la carretera de arena que conduce a Torre 4. La empresa continúa sin recursos propios y contratando equipos foráneos con costos supremamente elevados. ¿Y por qué será? Sí, usted lo adivinó. Corrupción. El bosque Uberito suministra la madera del pino caribe, materia prima para maderas en diversos formatos, para usos industriales, artesanales y de construcción de distintas dimensiones, y también astillas o chips requeridos para la fabricación de productos derivados como tableros y pasta celulosa, así como para la generación de energía. ¿Pero qué pasa? Uberito está siendo sometido a un proceso de destrucción, no solo por la explotación de las empresas que procesan la madera, sino porque pasó de ser el bosque plantado por el hombre más grande del mundo, con 600.000 hectáreas de pino plantado entre los estados Anzoátegui y Monagas, a solo 110.000 productivas para el año 2019, producto de tala y de la quema, apenas reforestándose en una ínfima parte. Ante la pregunta de cuál es la situación actual del vivero Uberito, uno de los trabajadores de maderas del Orinoco destaca que las plantas están en estado alarmante y en grave peligro, dado que el motor que lleva el agua para el riego de las plantas de pinos y de acacias, por falta de servicio como todo en Venezuela, al pozo de donde se alimentan los pivotes al momento del riego a los aspersores llega demasiada arena, por lo tanto, se tapan. El 14 de abril se realizó la abonada a las plantas y se presenta esta situación estando en riesgo varios mesones de las plantas de pino. Para entonces, se cumplen 72 horas realizando un semirriego. La situación del pozo que alimenta los pivotes llega a una situación grave. Gracias a Dios, los días 18 y 19 hemos tenido precipitaciones abundantes y eso ayudó. Lo más fuerte es que, por parte de la empresa, no se ha tomado ninguna acción correctiva para solucionar la situación. Hasta el momento de la publicación estaban suspendidas, hasta nuevo aviso, todas las actividades realizadas por las cooperativas. A eso se le suma que aún no han sido ubicadas las arenas en las cuales se van a plantar. Relataron que existe la Coalición Forestal, que es un equipo multidisciplinario formado por trabajadores de base, obreros, técnicos, bomberos forestales y dirigentes sindicales unidos en la lucha por la recuperación de maderas del Orinoco, fundada en 1968. William López, secretario de Prensa y Propaganda del Sindicato de Maderas del Orinoco, relata que la empresa fue creada por técnicos y obreros netamente venezolanos y que comenzó como Corporación Venezolana de Guayana, Productos Forestales de Oriente, CBG, Proforca, que para 1989 tenían plantadas más de 600.000 hectáreas de pino caribe. López agrega que CBG Proforca no solo plantaba en sus comienzos más de 10.000 hectáreas por año, sino que venía rompiendo récord en plantaciones de más de 25.000 por año, con una sobrevivencia del 90%. Planta, luego se retira en cierto diámetro la maleza al pino plantado, se coloca veneno a los bachacos para que no devoren las pequeñas plantas y para evitar los grandes incendios forestales debe hacerse los cortafuegos.
En 2012, bajo el gobierno del tirano Hugo Chávez, la empresa pasó a ser Maderas del Orinoco. Todos estos procedimientos comenzaron a desaparecer, ya que las maquinarias que se dañaban no eran reparadas, otras desaparecían y se dejó de invertir en equipos para la empresa, dijo López. En el 2019 vio el convenio con una empresa turca y nace Mavetur, Maderas de Venezuela y Turquía, empresa que obtiene el 49% de las acciones y Maderas del Orinoco se queda con el 51%, con la condición que la presidenta de Mavetur, Heidi Oropesa, iba a direccionar todo y la presidente de Maderas estaba a sus órdenes. En diciembre de 2019, Mavetur despide a más de 1.600 trabajadores, entre ellos a los bomberos forestales. Algunos se vieron forzados a retirar las pírricas prestaciones, mientras otros siguen luchando desde esa fecha, aunque no les permiten acercarse a las instalaciones, dijo William López, secretario de Prensa y Propaganda del Sindicato de Maderas del Orinoco. Una situación realmente lamentable, un ejemplo más de lo que es el socialismo del siglo XXI. Y también la noche de este lunes, y en su programa Con Maduro Más, recuerden que todos son estrellas de la televisión, el tirano cargó contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien propuso entregar a los migrantes venezolanos a cambio de los presos políticos del régimen, tema del que hablamos en el programa del día de ayer. Bukele propuso la noche del domingo ese acuerdo humanitario que contempla la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados a cambio de la liberación de entrega de un número idéntico, 252 de los miles de presos políticos que usted mantiene, dijo Bukele. Sin responder directamente al canje, así como quien no quiere la cosa, Maduro se refirió a Bukele como un mandatario que usa prácticas nazis. Tú no puedes generalizar que todos los venezolanos son delincuentes y todo el que se me atraviese me lo llevo preso. Eso se llama nazismo y fascismo, dijo el dictador sin percatarse. Más temprano, el fiscal del régimen, Tarek William Saab, dijo que los migrantes enviados por Estados Unidos a El Salvador no han cometido delito y que los opositores en Venezuela están imputados por supuestas acciones graves como magnicidio y terrorismo. Tarek William Saab, ya usted sabe, el fiscal del Photoshop, calificó a Bukele de cínico y de que sufre de narcisismo crónico con trastorno grave de personalidad. ¿Qué manera la de Saab y la de Maduro de retratarse a sí mismos? Aseguró que Venezuela acusará formalmente de traficante de personas de nacionalidad venezolana a Bukele. Y así, Nicolás Maduro y su fiscalito de bolsillo, Tarek William Saab, se lanzan al ruedo con la cara dura de siempre, esquivando el guantazo diplomático de Nayib Bukele como si fuera un chiste malo. ¡Qué descaro! Bukele les puso un espejo en la cara, 252 venezolanos deportados a cambio de 252 presos políticos. Nombres como Roland Carreño, Rocío San Miguel, que mencionó Bukele, estarían dentro de ellos. Pero Maduro, fiel a su estilo, prefiere gritar nazismo, fascismo, mientras Tarek, con su obsesión, acusa a Bukele de narcisista y traficante de personas. ¿Es en serio? Esto es el colmo de la hipocresía. Un régimen que encarcela a inocentes por magnicidio y terrorismo inventado, que ha convertido a Venezuela en un narcoestado, se atreve a dar lecciones de moral. Bukele los desnudó y ellos solo saben patalear. La verdad duele. Y aquí la vamos a seguir destapando. Saludos especiales el día de hoy para Ricardo Portal, quien ha hecho ya múltiples aportes al canal mediante los Super Thanks. Ricardo, super gracias. Algo que nos ayuda mucho a seguir con esta labor. Gracias por tu generosidad, pero por supuesto también a todos y cada uno de ustedes por invertir su tiempo en mirar nuestro contenido y por siempre apoyarnos. Si tú ves este canal por primera vez, te atravesaste este video, dijiste vamos a verlo y llegaste hasta acá, ¿te gustó? Suscríbete. Si lo ves frecuentemente y no te has suscrito, suscríbete. Este es un buen momento para hacerlo. Ayúdanos a seguir creciendo cada día y a llevarte estos pequeños análisis y también mucha información a tu televisor, a tu móvil, a tu pantalla, a tu tablet, etc. Porque queremos hacer de este canal una gran comunidad donde todos podamos aportar algo a la sociedad, donde se debatan las ideas, no los insultos, y donde podamos conversar libremente. Como siempre les digo, señores, libertad o nada. Esto es